Dios nos orienta, Dios nos alumbra, Dios nos dice cómo seguir el camino. Pero nosotros somos famosos por tratar de inventar nuestro propio camino. Dios les dijo, solamente cojan el maná que se van a comer hoy. Y a 2 o 3 se le ocurrió la idea, coger doble por si la mosca a Dios le dio un dolor de cabeza mañana. ¿Y qué pasó? Que se le podría el maná. Cuando ellos iban a buscarlo para comérselo, estaba lleno de gusanos. Porque tenemos que aprender a hacer las cosas como a Dios les gusta. Saben que el problema principal, el problema de la humanidad después de la creación que nos ha traído hasta aquí en cuanto a las limitaciones y los inconvenientes, fue que el hombre le dijo a Dios, déjame decidirlo a mí. Cuando el hombre le dijo a Dios, siéntate ahí que ahora me toca a mí hacer las cosas sin ti, ahí nos hundimos en nuestros propios disturbios, en nuestras propias inquietudes, incertidumbres y oscuridades. Entonces hemos estado por varias semanas aprendiendo varias lecciones de cómo Dios piensa, de cómo Dios trabaja, de cómo son las cosas en el reino de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos el reino de Dios. ¿Qué nos enseñó Jesucristo a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿Se acuerdan? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Tenemos que caminar con Dios, es la única cosa. El día de hoy hice un alto en todas esas lecciones del desierto, de cruzar la entrada a la tierra prometida, y hay muchas más lecciones que podemos ver y vamos a ver algunas más. Pero el día de hoy fui atraído a una lección muy importante. ¿Y por qué yo digo que es muy importante? Bueno, porque saben, Dios nos enseña muchas cosas, Dios nos habla, y en la misma historia del pueblo de Israel lo hemos aprendido. Dios nos dice, esto es lo que voy a hacer, y hasta hace milagros delante de nuestros ojos. Y de repente nosotros volvemos, como dicen por ahí, como el perro vuelve a su vómito. Entonces hay una lección que Dios me dijo, esta es la que tenemos que compartirle ahora, porque les enseñamos una lección aquí, una lección allá, otra lección aquí, y bueno, nos vamos contentos de la iglesia, pero de repente nos volvemos a involucrar en todas las responsabilidades, todas las actividades y todos los problemas que están ahí, y nos olvidamos de lo que aprendimos. Entonces, la lección de hoy comienza con una condicional. El título es Si eres sabio. Y tiene 3 puntitos. Si eres sabio. Porque Dios alumbra, Dios provee, pero Dios nos creó y nos delegó ciertas funciones. Y de repente nosotros tomamos el reino de los cielos como si fuera un departamento del servicio social del gobierno. Porque solamente queremos que Dios dé y siga dando. Se nos llena el garaje, se nos llenan los estantes, se nos llenan los closets y seguimos pidiendo y seguimos queriendo. Pero en Proverbios capítulo 9 Dios nos da una lección que tenemos que aprender, y comienza con esa frase: si eres sabio. Viene de Proverbios capítulo 9, el versículo 12, y esto es lo que dice: si eres sabio,
tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Y lo vuelvo a leer. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Partiendo de este texto, me doy cuenta de algo, que en toda la dinámica de enfrentar la vida y las vicisitudes, hay un eslabón que es el más débil. ¿Saben cuál es el eslabón más débil? Tiene tu nombre y tiene el mío. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios da la luz, Dios da el entendimiento, y Dios hasta hace milagros como Él hizo delante del pueblo de Israel, abriendo el mar rojo en dos, cosas que nosotros nunca vamos a hacer. Pero Dios nos bendice, Dios se complace en ser nuestro pastor, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro estandarte. Aquel que como la gallina nos coloca bajo sus alitas y nos acurruca. Pero el problemita está en mí. Y lo queremos entender comenzando con esta expresión: si eres sabio. Porque a fin de cuentas, tenemos que darnos cuenta que ser sabio o no ser sabio determina los resultados de la experiencia de la vida. Si somos sabios, tenemos un resultado. Si no somos sabios, tenemos otro resultado. Así que les voy a pedir que abramos nuestro corazón y aprendamos de la reflexión de este capítulo 9 del libro de Proverbios, porque lo vamos a ir leyendo por parte y lo vamos a leer entero. Podemos estudiar esto desde otro ángulo, pero vamos a concentrarnos en Proverbios capítulo 9. Pero ábrete, baja la guardia, dale la oportunidad a Dios de ser Dios. Y tú aprende lo que te toca, aprendamos lo que nos corresponde hacer en todo esto. Si vamos a empezar a leer el capítulo 9 de Proverbios, vemos que el capítulo 9 es una narración acerca de la sabiduría. Y la sabiduría comienza con una invitación. Desde el versículo 1 dice la palabra que la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Preparó la carne, mezcló el vino y también tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad: vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Anden por el camino del discernimiento. Aquí se presenta la sabiduría como alguien que hace todos los preparativos para recibir invitados. También hace todo lo conveniente para capturar nuestra atención y aún más nuestro interés. Hizo una casa bonita, preparó un banquete, preparó bebidas, decoró el lugar, hizo buena comida. Como si eso fuera poco, envió hermosas mensajeras a llamar para que vayamos a su casa a comer de su mesa. ¿Cuál es el pan en la mesa de la sabiduría que dice este texto? ¿Cuál es el pan? Si ustedes se fijan bien, dice en esos últimos versos: dejen su insensatez y vivirán, anden por el camino del discernimiento. Si vamos a la sabiduría, si vamos a su mesa, cuando comamos, nuestros ojos
nuestro corazón y nuestra mente se va a dar cuenta de lo que es conveniente. Se va a dar cuenta de lo que es amenaza. Se va a dar cuenta de lo que es bueno. Se va a dar cuenta de lo que es malo. Eso se llama discernimiento. Vamos a poder distinguir y establecer la verdad, lo bueno y lo malo. El discernimiento es traducido en varias versiones como perspicacia, comprensión y buen juicio. El discernimiento nos permite distinguir la diferencia entre dos cosas. Es el camino del entendimiento y de la claridad para la toma de buenas decisiones. Y eso es importante. A veces nosotros cogemos la palabra de Dios como cogemos las tiras cómicas que salían en los periódicos. Hoy ya los periódicos han pasado de moda. Pero cuando yo era más joven, recibía el periódico en mi casa y después de leer las noticias principales me gustaba ir a las tiras cómicas. Había unas cosas que se llamaba Educando a Papá o el Doctor Merengue, Lorenzo y Pepita, qué sé yo. Allí, y uno leía eso y a veces se reía, se distraía un poquito, se relajaba y ya, ahí terminaba la función de esas tiras cómicas. Pues a veces nosotros agarramos la Biblia así, como si fueran tiras cómicas, oímos, nos asombramos, hasta nos alegramos, pero cuando cerramos la Biblia ya acabó su función. Y eso es un gran error, porque cuando nosotros entramos al discernimiento, fíjense la expresión aquí en la Biblia, en ese versículo 6, la expresión dice, anden por el camino. Cuando uno tiene discernimiento, es para tomar decisiones, es para darse cuenta dónde voy a poner el próximo paso. El discernimiento no es para entretenimiento, el discernimiento es para andar. ¿Estamos entendiendo? Dios nos alumbra, el Evangelio nos alumbra y hasta la iglesia tiene la responsabilidad de alumbrar con el Evangelio de Jesucristo. Pero el asunto está, ¿qué hacemos con esa luz? ¿Qué hacemos con esa luz? Discernimiento. Tenemos que entender bien la realidad de las cosas para andar en el camino. Y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que distinguir la diferencia entre las cosas, pero es para la toma de decisiones. Ahora, yendo un paso más adelante, ustedes ven cómo describió que la sabiduría hizo muchos preparativos, invirtió en muchas cosas, en preparar muchas cosas, involucró a mucha gente. Y yo digo, si la sabiduría es la sabiduría, que la Biblia dice que es más preciosa que el oro y la plata, si la sabiduría es el mejor tesoro que podemos tener, ¿por qué una cosa tan atractiva tiene que esforzarse tanto para que nosotros le pongamos atención? Es como el reino de los cielos. ¿No es eso el Evangelio? ¿No es eso lo que venimos aquí a disfrutar, de vivir caminando con Dios para eternamente vivir con Él también? Pero mucha gente no, miren cuántos asientos vacíos andan por ahí. ¿Verdad que sí? ¿Y cuánta gente que lo necesita allá afuera? ¿Por qué es que la sabiduría
tiene que preparar tantos preparativos para invitarnos? Esa es una pregunta que puede ser difícil de contestar, pero vamos a usar el texto de Proverbios capítulo 9 para darnos cuenta de unos aspectos que quizás tú y yo no hemos pensado. Y el primer aspecto tiene que ver con gente. Hay gente que por naturaleza rechaza las bondades de la sabiduría. Puede estar lo bonito que sea, puede ser lo caro que sea, puede ser lo sabroso que sea. Es como una llamada de telemercadeo. Hello, yo soy de tal compañía. No me interesa. ¿Por qué la sabiduría tiene que preparar tantas cosas? A ver si le hacemos casos. Lo primero que les voy a decir es que hay gente que por naturaleza rechaza las bondades de Dios. Hay gente que no le interesa simple y sencillamente. De Dios, no. Yo he estado con gente que me han presentado y lo primero que dice es, pero no me interesa que me atrabanquen la Biblia por la garganta. Y yo solo dije, hola, este es mi nombre. Hay gente que por naturaleza rechaza las bondades de la sabiduría. Ahí los versículos 7 y 8, oigan cómo dice, el que corrige al insolente se gana que lo insulten. Usted corrige a alguien, mira, no deje que se ruede ese líquido en el suelo que se cae la gente. ¿Quién se cree usted que es para estarme diciendo a mí? Oh, sorry. El que corrige al insolente se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. Hay gente que porque usted es cristiano lo descalifican. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y él te amará. Reprende al sabio y él te amará. La sabiduría tiene que preparar muchas cosas, porque hay mucha gente que se burla de todo sin ningún respeto por la verdad y te hacen sentir muy mal cuando le tratas de ayudar. Por otro lado está el malvado, el impío que no tiene temor de Dios y sus caminos son de tendencias hacia el mal. Hay gente que si tú le hablas de la palabra de Dios, mira, yo creo que este es un buen momento en tu vida para que busques de Dios. Ya viene usted ahí. Ahorita me está pidiendo dinero porque todos los pastores son ladrones. Su apetito está definido por cosas que no convienen y tienen una actitud despectiva con otros. Puede parecer increíble, pero para ese tipo de personas no les interesa aprender o cambiar su modo de vida, y aunque la sabiduría sea tan atractiva, les puede pasar por el lado y ellos ni siquiera la miran. Yo sé lo que quiero, ya yo lo tengo. Yo tengo que si yo cuántos contactos en TikTok y que si yo cuántos contactos en Facebook y ya. En segundo lugar, ¿por qué la sabiduría hace todos estos preparativos? Porque tiene mucha competencia. Hay otra figura que compite con ella por el corazón de los hombres. Y en el capítulo 9 del libro de Proverbios está personificado con una mujer. Dice en el versículo 13 en adelante, la mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa en lo más alto de la ciudad y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Y oye lo que dice la mujer esta. Óyeme, las aguas robadas saben a gloria. A los calladitos, no digan mucho nada por ahí. Yo he estado en grupos de hombres y para
para muchos de esos hombres, cometer adulterio con la mujer de otro hombre, wow, eso sí es rico, eso sí es sabroso, porque es escondido, tú sabes, escondido sabe mejor, con la trampa, con la mentira, con el engaño. Dice, el pan sabe a miel si se come a escondidas. Y si tú le dices, no, pero tú no sabes los problemas que tú te estás metiendo. Y dice, tú, eso es lo que pasa, los pobrecitos de ustedes, los tontitos, se pierden de lo bueno. Pero estos ignoran, dice la palabra, que allí están los muertos, que sus invitados están en los profundos de los dominios de la muerte. Esa mujer pecaminosa está invitando a los tontos para que le hagan caso al placer. Ven que te va a gustar, va a estar delicioso. Esa mujer que hace cosas a escondidas y prohibidas se sienta en las puertas de su casa y llama a los que pasan cerca y los invita. ¿Y cuál es el resultado? Sus invitados están en los profundos de los dominios de la muerte. Y en el libro de Proverbios lo ilustra con una mujer, pero hay muchas otras cosas que son atractivas, como el dinero, como la fama, por lo que la gente muere. Y no saben que después de la muerte hay otra muerte. Son caminos de muerte. Déjeme decirle un ejemplo sencillo que ocurrió aquí, en este edificio. Hace no sé cuántos años, yo diría que 8 o 10 años, por lo menos, que un área del Departamento de Salud del sistema de salud de aquí, de York, detectó que en las inmediaciones de esta área había más de 300 niños con problemas de obesidad. Problemas que traían consecuencias, muertes más rápidas, una vida menos conveniente, una vida menos saludable y un sinnúmero de repercusiones. Y hubo gente en el Departamento de Salud que dijo, vamos a hacer algo por eso. Vamos a ayudar a esos niños, son niños. Y empezaron a trabajar en ideas y coordinaron ideas. Crearon un programa que se llamó Ponte en forma y diviértete. En inglés es Get Fit, Have Fun. Ponte en forma y diviértete. La idea preciosa para mí era que vamos a enseñarle a estos niños a desarrollar hábitos donde ellos pueden jugar y divertirse a la vez que esos juegos y diversiones van a ayudar a su cuerpo a deshacerse del exceso de peso que tiene y que le causa los problemas de salud. ¡Wow! Eso se llama una buena idea. Ayudar a niños porque niños no tienen la madurez de adultos, ¿verdad? Para concientizarlos de la necesidad que tienen es difícil. Pero esto fue una idea muy buena. Entonces ellos generaron todo un programa con un sinnúmero de juegos que todos tenían ciertos tipos de ejercicios que mientras los niños están divirtiéndose, están haciendo ejercicio. Entonces trataron de venderle esa idea, ellos tenían todo el inventario de esos de más de 300 niños, porque eran pacientes del sistema. Entonces ellos les mandaron invitaciones
directas. ¡Boom! Cada uno recibió una invitación. Vamos a resolver el problema de salud de los niños. Trataron de hacer ese programa en la YMCA y nadie fue. Luego, no recuerdo cómo fue que tuvimos el contacto, hablamos y nos propusieron que lo hiciéramos aquí, que nosotros estábamos más en el medio geográfico de donde estaban todos esos niños, que quizás era el problema de cómo llegar y bueno. Y a mí me fascinó la idea, a todos nos gustó la idea y dijimos vamos para adelante. Y hicimos todos los amarres, hicimos todos los anuncios, preparamos todo y empezamos a trabajar nosotros con un sinnúmero de médicos. Eran médicos que venían de parte del sistema, venían médicos a ayudar a esos niños. Trajeron juegos, trajeron útiles deportivos para jugar, trajeron todo lo que se necesitaba. Y para remate, para coronar el asunto, el Departamento de Nutrición de Penn State entró a participar y mandó a una persona que mientras los niños estaban con los doctores jugando para aprender a deshacerse del peso, los padres estábamos abajo en un salón de clase, pero un salón de clase donde había una estufa y se les estaba enseñando cómo comprar productos, ¿cómo se llama? Sanos, saludables, buenos, baratos y cómo cocinarlos. ¡Wow! Yo digo, esto es el proyecto del $1,000,000. Más de 300 niños. El día de la inauguración yo creo que vinieron como 40. Y después, si usted hace un promedio de cuántos venía, el asunto bajó como hasta 7. De más de 300. Todo este programa era gratis. Gratis. Camiseta, todo. Los doctores eran gente joven. No era, yo era de lo más viejo ahí. Todo era atractivo. Teníamos todos los recursos aquí en el edificio y los papás podían estar aquí. Al contrario, los papás también iban a aprender algo para apoyar. Si 7 familias, bueno, de repente la clase de los padres bajó como a 2 y yo 3 que estaba ahí traduciendo. Ustedes se están dando cuenta de lo que yo estoy diciendo. La sabiduría se para, en varias veces dice que la sabiduría se para en las esquinas diciendo, vengan que yo estoy aquí, vengan que yo estoy fácil, vengan, tenga todos los beneficios que les puedo dar. Pero ¿qué está pasando? Que nosotros no le estamos haciendo caso. Espérate que estoy poniendo una cosa en Facebook. La gracia, la bondad de Dios me pasa por el lado y ni a Dios le digo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que el texto de hoy hace un enfoque en que todos tenemos que considerar la posibilidad de ser sabio, porque de lo contrario vamos a estar rechazando la sabiduría. El texto de hoy nos dice, si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, tú lo vas a sufrir. ¿Entienden eso? Entonces yo me pongo a pensar que nosotros hacemos, tratamos de dar clases los domingos, tratamos de enseñar a orar y a adorar los miércoles, tratamos de ir a retiros, tratamos de hacer esto y hacer aquello otro, de tener clases. Y yo digo, ¿qué estamos haciendo con todo eso?
Porque la frase comienza diciendo, si eres sabio, vas a saborear tu premio. No es si Dios es Dios. Dios está dándolo todo. El asunto es si yo lo quiero. El asunto es si yo le voy a hacer caso. El asunto que tenemos que entender es que todos tenemos una responsabilidad individual. Romanos, creo que capítulo 13 dice que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Cada uno va a ir delante del Señor Jesucristo así, ojo a ojo. Cada uno de nosotros. Yo sé que yo soy uno de los peores casos, porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Yo les he dicho que aquí hay un letrerito que ustedes no ven, pero aquí hay un letrero. ¿Sabe cómo dice? Sir, we would see Jesus. Lo que dice, caballero, acuérdese que usted va a verle la cara a Jesús. Lo mejor es que su cara esté limpia, porque de lo contrario le puede ir bien mal. Porque el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, pero también va a ser el juez. También va a ser el juez. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios que hemos recibido? ¿Qué estamos haciendo con las promesas de Dios que hemos recibido? ¿Qué estamos haciendo por los testimonios de Dios que hemos visto en nuestra propia vida? ¿Sabes lo que nosotros tenemos por costumbre hacer? Nosotros empezamos a echarle la culpa a otro. Oh, no, es que en esa iglesia. No, pero que esa música. No, pero que si no es el pantalón en la camisa. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Nadie le hizo caso y vinieron las aves y se la comieron. Pero otra parte cayó entre pedregales y surgió rápido. Pero de que vino el problemita y se le quejó el marido o la tía o el primo, ya no siguió. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron a la semilla. Esa semilla no dio fruto, porque hay que trabajar y después que termine de trabajar sigo trabajando. Y mire que trabajar no es malo y Dios nos mandó a trabajar. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las cosas que necesitamos como seres humanos, Él nos las va a dar como añadidura. Entonces, mis hermanos, eso es lo que yo quiero que entendamos. Que el asunto no es una lección nueva cada domingo, una lección nueva, muchas lecciones, muchas lecciones. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos aprendiendo? Sí, lo estamos aprendiendo. Dios dice, si eres sabio, tu premio está ahí. Si eres insolente, tú lo vas a sentir. Así que termino con dos escrituras que también nos afirman lo que Dios está diciendo. En Gálatas capítulo 6, verso 7, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuál va a ser el fruto de lo que estamos haciendo?
En Mateo capítulo 7, yo no sé si se acuerdan de el famoso sermón del monte. Es uno de los sermones del Señor Jesucristo más conocido y del que más referencias se hacen directas e indirectas. Enseñó muchas cosas desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Habló de muchos temas. Y luego, para concluir su discurso, él dice estas palabras: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no le hace caso, no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Esta vida es una sola y todos la estamos compartiendo, y lo mismo que le pasa al rico le pasa al pobre, lo mismo que le pasa al amarillo le pasa al verde, al azul, al blanco, a todo el mundo. Todos estamos en el mismo globo. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. A los dos les pasa lo mismo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que uno fue sabio y el otro fue tonto. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo se dice que es sabio? Bueno, el que es sabio es que oye mis palabras y las pone en práctica. Es un hombre prudente. Pero si yo las oigo y simplemente aumento mi conocimiento intelectual y sé responderle a la gente cuando me dicen: óyeme, pero tú no vives la vida cristiana. Oh, no, pero que yo esto, aquello, pam. ¿Qué sabes tú? No me juzgues. Para eso es que conoces la palabra. Yo te voy a decir esto. El Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios, dejamos de ser quienes somos para ser sus hijos, para ser discípulos de Jesucristo. Tenemos que cambiar. Es diferente. Y Dios entonces se sienta en el sillón del conductor, porque tú le otorgas ese derecho, porque yo le otorgo ese derecho. Amén. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas como Él mandó, no como yo pienso. No, pero es que aquel hizo esto y mira lo que salió después, se robó el dinero. Problema de aquel, él le va a dar cuenta a Dios. ¿Cómo dijo Dios que se usara? Oh, no es de esa forma. Entonces, ¿cómo es? Es de esta otra y tú lo estás usando. No, yo no estoy haciendo porque aquel no lo hizo. Estás en el mismo bote. Dios habla y tú no le haces caso. Hace como la gente, el pueblo de Israel en el desierto, que empezaban murmurando, quejándose y de todo, en vez de agradecerle a Dios que los hizo libres. ¿Saben lo que es la libertad? La libertad no es la posibilidad de hacer todo lo que se te antoje. Eso es una trampa. La libertad es la capacidad para hacer el bien, para vivir el bien. Esa es la libertad. Si no tienes la capacidad para hacer el bien, eres un pobre perdido.
No importa cuánto poder tengas, porque el pecado te domina y te gobierna y te va a llevar a la condenación eterna. Entonces, mis amados hermanos, llevémonos de la palabra de hoy. Seamos sabios. No sigamos acumulando lecciones a las que no le hacemos caso. Vamos a empezar con la última que escuché y vamos a ir caminando para atrás y vamos a decirle a Dios: tú eres Dios y sea hecha tu voluntad. Amén. Vamos a ver a Dios. Jesús prometió: el que tiene mis mandamientos y los guarda, mi Padre le amará, yo le amaré, vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo me manifestaré a Él, dice el Señor Jesucristo. Y yo soy testigo de que eso es verdad. Y yo no soy nadie. Nadie diferente a quien tú eres. A lo mejor tú tienes 2 o 3 talentos mejores que los míos. Pero Jesucristo es bueno. Y Él escogió lo vil del mundo para avergonzar a lo precioso. Así que vamos a caminar con Dios. Párate en el camino. Fíjate en lo que has aprendido. Hazle caso a Dios. Vive la vida que Dios te ha mostrado que es la vida de su reino. Olvídate de las quejas y de los errores de otros. Tú no vas a tener que dar cuenta por los otros. Cada uno le vamos a dar cuenta a Dios de nosotros mismos. Y Él dice: si eres sabio, tú lo vas a disfrutar. Pero si no eres sabio, tú lo vas a sufrir. Sigamos el consejo de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres Dios. Y no hay la menor duda de que nosotros no lo somos. Eres tú el que creó los cielos. Eres tú quien creó la tierra. Tú eres quien creaste los animales y nos pusiste para que disfrutemos de ellos. Los frutos de la tierra, el amanecer, la sonrisa de un niño, el pétalo de una flor, la música. Es tu creación. Es tu creación. El amor entre hermanos. La madre que nos pare y nos arrulla. Es tu creación. Bendito tu nombre por siempre. Ayúdanos a vivir en armonía contigo, a no crear nuestro propio evangelio, a no tratar de construir otra vez la torre de Babel para yo llegar al cielo por mi propio camino. Perdóname, Señor, y ayúdame a caminar contigo, a poner en práctica la última lección que escuché, a ser sabio, sabio para ti y sabio para mí. Nos encomendamos en tus manos, Padre Santo, que tu Espíritu nos recuerde tu palabra de hoy. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bendito sea tu nombre, Señor.